los límites en casa. Y bueno, recordemos, mis hermanos, que nuestro Dios, Él siempre ha deseado que nos vaya bien y que estemos bien. Y por eso dio mandamientos a Moisés, y Moisés los escribe en el Éxodo, en Levítico se escribe, ¿verdad? Y nos recuerda los mandamientos que tenemos que hacer. Y ya cuando aprende el judío, entiende que para él es muy importante, mis hermanos, la heredad, los límites de la casa, las herencias que el Señor le permitió al pueblo de Israel cuando Dios le permitió la tierra. Y esa herencia que Dios le dio era una herencia santa. Así se consideraba que la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel era una herencia santa y era una bendición y era algo que Dios le dio a él. Es como cuando un padre da algo a sus hijos, es la voluntad del Padre y Él sabe qué cantidad le da y qué le da y cómo le da y cuándo le da. Así nuestro Dios nos dio herencia a nosotros, pero aún en esa herencia hay límites, ¿verdad? Y vamos a entender un poquito de lo que son las herencias y los límites que hay en las herencias. Dice aquí la palabra del Señor en Deuteronomio 19:14, dice: no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados en la herencia que recibirás y en la tierra en la que el Señor tu Dios te da en posesión. Y dice Proverbios: no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Aquí nuevamente vemos esta enseñanza. Pero ¿qué era un lindero? Un lindero en el hebreo 13:66 es frontera, heredad, ejido, territorio, contorno. Recordemos, mis hermanos, que el Señor le dio al pueblo de Israel herencia. Cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, aquí pusimos un mapa y Dios le permitió darle herencia. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos crecieron muchos, se engrandecieron bastante. Bueno, y después de ahí el Señor los saca con mano poderosa de Egipto, y después le da herencia y le da tierra y le da posesión. Y aquí ustedes pueden ver, mis hermanos, cómo a algunos les da pues más terreno, vamos a decirlo así. A uno les da más terreno, a uno les da menos, ¿verdad? Por ejemplo, a Isaacar, que es lo que está en rojo, le da porción pequeña, no así a Manasés. Vean la distancia que le da a Manasés, a Judá, y así podemos ver a Aser, a Neftalí, y esa fue la decisión del Padre. Entonces, al ser la decisión del Padre, Dios dispuso qué tanto le iba a dar a uno, qué tanto le iba a dar a otro, quién va. Sí. Perdón. Y en ese deseo del Padre, lo que Dios decidió, pues bueno, creo que ya. Gloria al Señor, glorifiquen su santo nombre. Entonces, fue la voluntad del Padre darle a cada quien, a todo el pueblo de Israel, determinado territorio, al norte, al sur, al este, al oeste. Cada quien le dio diferente porción y ese fue el designio del Padre. Y Dios establece en esa ley que nadie traspase los linderos, que nadie viole ese mandamiento que Dios le dio, porque ese fue el deseo de Dios, ese fue su designio de su corazón, darle a cada quien determinada porción. Amén, mis hermanos. Si pueden ver a uno les dio más, a uno les dio menos, quién estuvo al norte, quién estuvo al sur. Amén.
Y viendo eso también les digo que hay varios pasajes respecto a la herencia que el Señor le da al pueblo de Israel, y en ese proverbio también dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene la decisión. Entonces recordemos, mis hermanos, antiguamente era muy común las suertes. De hecho, el pueblo de Israel lo manejaba todo por suertes. No solamente el pueblo de Israel, sino muchos pueblos tomaban decisiones echando suertes. Algunos lo hacían con caracoles, otros con piedritas, pero el pueblo de Israel instituyó, y por medio del Señor, Él decidió que lo hicieran los sacerdotes por medio del Urim y por el Tumim. Y antes también echaban suertes. Amén. Entonces, a pesar de que era al azar, vamos a decirle así, o la suerte, aún así, finalmente, Dios decidía lo que le tocaba a cada quien. Aunque se echaran suertes, era Dios el que decía a quién le iba a tocar y qué cantidad iba a hacer eso. Amén. También quiero comentarles, mis hermanos, por qué Dios decía que no tenía que nadie tomar decisiones, nadie podía tomar un territorio que no le pertenecía. ¿Por qué? Porque primeramente esa fue la voluntad del Señor. Antiguamente, mis hermanos, recordemos que había guerras, que había enemigos que siempre se enseñoreaban del pueblo de Israel, también había pestes, había enfermedades y mucha gente moría. Entonces, después de que Dios le dio cada quien a su heredad, cada quien su propiedad, estaban ahí todas las familias de cada, por ejemplo, las de Manasés, las de Judá, todos estaban ahí en ese territorio, y Dios decía que nadie tenía que bullear el mandamiento. Entonces, cuando venían los enemigos y morían los de ahí, pues a veces quedaban huérfanos, a veces quedaban viudas, o a veces quedaba un pariente muy lejano. Entonces, pues vamos a suponer que Dan veía que ya no había en el territorio de Efraín, decía: ay, aquí hay este terreno, ya no hay nadie aquí, ya murieron los que están ahí, entonces pues yo voy a tomarlo porque pues está sin usar. Pues eso Dios dictaminó que nadie podía tomar ese terreno. Nadie tenía que tomar el terreno. De hecho, nuestro Dios, en su sabiduría, mis hermanos, Él dispuso una ley que se llama el jubileo. Dios decidió el jubileo, y en el jubileo había varias leyes. Una de ellas, mis hermanos, consistía en que la tierra descansaba. Jubileo significa 50 años. Cada 50 años, en esos 50 años, todo un año iban a descansar. Nadie trabajaba en la tierra, se dejaba descansar totalmente la tierra. También se tomaban decisiones, mis hermanos. Recordemos que también en ese año del jubileo la tierra se descansaba, los esclavos eran libres porque se ofrecían sus servicios, porque tenían necesidad, eran libres, y también se restituía la tierra. Cuando alguien tenía necesidad, te decía: bueno, sabes que yo te voy a vender mi tierra porque tengo necesidad y yo me voy a rentar como esclavo. Cuando llegaba el jubileo, entonces en ese año nuevamente a quien le vendió tenía que regresarle esa tierra, ya no le pertenecía, regresaba al dueño original. Esa fue la razón por la cual siempre tenían la misma cantidad de tierra. Nadie ocupaba la tierra que no le pertenecía. La tierra de Manasés siempre iba a ser para Manasés, la tierra de Judá siempre iba a ser para Judá. Aunque murieran algunos, siempre había quien iba a volver nuevamente esa tierra. Amén, mis hermanos, porque fueron decisiones que Dios quiso. Entonces, y todo eso fue por suerte. Toda esa tierra Dios la repartió por suertes, y aunque fue por suertes, la decisión fue en el corazón de Dios darle determinada porción a cada quien. Y espiritualmente así es en nosotros. Dios nos ha dado una herencia, Dios nos ha dado una heredad, y Dios decide a quién le da más cantidad, Dios decide a quién le da menos, Dios decide a quién le da en determinado lugar, hacia el norte, al sur, pero es la decisión de Dios. Y uno tiene que respetar los linderos de cada quien. Inclusive en esta tierra uno no puede, si una casa queda vacía, vamos a decirle los paracaidistas, ¿verdad? Para ser más clara,
Si alguien vea para allá y yo hago papeles y cosas para pretender agarrar una propiedad, eso no está permitido porque se violan leyes de Dios. Entonces eso se acarrea grandes problemas. Aparentemente a veces las promociones están muy buenas, es que mira, podemos llegar ahí, podemos hacer esto y llegamos y vamos a hacer esto y nos vamos a quedar con esa propiedad. Eso conforme a la palabra no es correcto. Y uno tiene que tener mucho cuidado de hacer cosas que las plantean con una manera, con una sutileza, no va a pasar nada, mira, aquí nadie se va a enterar, nosotros metemos estos escritos y no pasa nada. Pero conforme a la palabra, Dios no se equivoca y dice, no traspases los linderos. No traspases los linderos. Amén, mis hermanos. Entonces Dios es perfecto en todas las cosas y lo que Él hace es perfecto. Entonces, cuando la suerte, mis hermanos, se echaba en suertes, era una práctica que se hacía en el pueblo de Israel, pero recordemos que también lo hicieron, mis hermanos, el pueblo de Israel, cuando se estableció los servicios del templo, fue también echado por suertes. Cuando David estableció cómo adorar al Señor y quién iba a servir al Señor y quién iban a estar de cantores, todo fue echado por suertes y ese orden quedó establecido. También las suertes se ocupaban en el tiempo de juicio. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Acán pecó? Echaron suertes para que el Señor revelara quién había pecado y quién cometió errores. Entonces también ahí se echaban suertes. Y también recordemos que la última vez que habla la palabra de Dios respecto a suertes fue cuando se echaron suertes para sustituir a Judas. ¿Se acuerdan cuando Judas pecó? Entonces Matías fue sustituido por suertes. Ahora ya no se hace por suertes, ya no lo hacemos por suertes. Ahora ya es el Espíritu Santo de Dios que nos dirige en todas las cosas. Antiguamente sí era así y lo hacían los sacerdotes porque tenían una bolsita en su efod, que eran unas piedras que se llamaban Urín y Tumím, y esas piedras se movían y entonces anunciaban y decían lo que Dios quería porque era la voluntad de Dios. Entonces en esa voluntad de Dios es el corazón de Dios, es su deseo y ellos se tenían que someter. Y entonces cuando Dios repartió tierras, ese fue el regalo que Dios, y por eso ellos valoraban y era muy importante esa herencia que Dios les había dado a cada quien. Amén. Y no había error en eso. Ahora, también dice en Oseas, dice, los príncipes de Judá son como los que mueven linderos, sobre ellos derramaré como agua mi furor. Está diciendo que el Señor, dice que hubieron varios príncipes de Judá. Príncipes, mis hermanos, era gente importante, eran reyes, eran gente con autoridad, que decidieron mover esos linderos. Porque también cuando había guerras y no había ya la persona que le pertenece a ese lugar, pues a veces en aquel tiempo ponían piedras, podían mover los linderos o se caían las cercas y entonces nunca faltaba quien quería tomar más propiedad. Pero aquí los principales de Judá hicieron eso y entonces el Señor dice que iba a derramar como agua su furia. Porque si Dios dijo y decidió determinado territorio para Judá, nadie tenía que tomarlo, porque era estar en contra de la voluntad de Dios. Algo de lo que Dios quiso darle a determinado pueblo, determinada familia, alguien lo tomaba. Y eso estaba en contra de la voluntad. Era robar el territorio de lo que Dios le había dado a alguien, esté o no esté. Y eso el Señor se molestaba grandemente porque los principales, porque tenían esa autoridad o eran importantes, hacían eso. Entonces, de igual manera, mis hermanos, nosotros en esta tierra, aunque tengamos cierto privilegio, porque hay personas que tienen ciertos privilegios, ciertas autoridades en esta tierra, y les es fácil tomar terrenos, les es fácil violar linderos o leyes, ¿verdad? O acomodar las cosas para tomar propiedades. Eso causa, dice la palabra de Dios, que el Señor derrama como agua su furor. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo el Señor le marca y le dice lo que no tenemos que hacer, porque el Señor es grave eso, porque finalmente Dios decide en cada quien qué le da a cada quien. Amén. Y entonces aquí vamos a ver, mis hermanos, el primer ejemplo de quién viola esa ley. Y dice así: levántate, desciende al encuentro de Acab de Israel, que está en Samaria, y he aquí
él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Dice, le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacerlo el mal ante los ojos del Señor. Recordemos, mis hermanos, si se acuerdan, mis hermanos, quién fue de este personaje que estamos hablando, de Acab. Si se acuerdan quién fue Acab. Acab era un rey y este rey se casó con Jezabel. Jezabel era una mujer muy mala, dice, que estaba en contra de los profetas. Ella era una sacerdotisa, hechicera, así lo menciona la palabra del Señor. Y esta mujer dice que este Acab, dice que le dijo al dueño de esta tierra, y dice que le dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta, le dijo a Nabot, oye, a Nabot, ¿sabes qué? A mí me gusta la tierra que tú tienes, véndemela. Y entonces dijo Nabot, no, yo nunca podré hacer eso, ¿cómo voy a vender la heredad de mi familia? Porque la heredad, la tierra era algo muy importante para las familias, porque eso continuaba de generación a generación. Entonces este rey le dice, ¿sabes qué? Véndeme tu tierra. Y dice que le dijo, no, yo no te la voy a dar. Cuando regresa a su casa, dice que la esposa, Jezabel, lo ve muy triste y le dice, oye, ¿por qué estás triste? No, dices que a mí me gusta la viña de Nabot y él no me la quiso vender. Dice, ay, dice, tú eres rey, que no lo puedes hacer. Dice, yo te voy a dar la viña de Nabot. Entonces ella contrata a alguien para levantar mal testimonio en contra de Nabot y lo matan y lo apedrean y la tierra se queda ya sin dueño. Entonces él iba a ir a recoger esa viña, a tomar esa posición, pero como Dios sabe todas las cosas, dice la palabra del Señor que mandó al profeta. Fue al profeta y le advierte que él iba a tener que morir por haberse vendido al mal y por haber aceptado lo que su esposa y él en complicidad habían hecho. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor castiga grandemente esta situación. Le dijo, has asesinado y has tomado posesión de la viña. Y entonces aquí viene la sentencia, dice, en aquel lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, porque murió Nabot porque fue apedreado, que era el dueño, Nabot era el dueño de ese lugar, dice, de los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Entonces esa fue la sentencia. Dios sabe todas las cosas, no hay nada oculto en su presencia y a Dios no le gusta que nadie viole ese límite. Y hay límites que a veces uno viola porque se nos hace fácil. No puede uno violar los límites. Y también aquí porque él se vendió a hacer lo malo, porque su esposa le dijo, no hay problema, nosotros lo podemos hacer, y al serse cómplice con ella se estaba vendiendo a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de no codiciar lo que no nos pertenece. Porque este rey Acab codició esa viña, ese lugar que estaba muy frondoso, que estaba muy bonito. Dice, yo te voy a dar otras. Pero lo que era muy importante era que era la herencia del Señor y la herencia no se vende. La herencia no se vende. Entonces a él se le hizo muy fácil, entonces porque codició lo que no le pertenecía. Y nosotros como hombres podemos codiciar muchas cosas. ¿Qué cosas se pueden codiciar? Podemos codiciar el auto de alguien, la casa de alguien, la mujer de alguien, el esposo de alguien. ¿No? ¿No, mis hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Sí, se pueden codiciar muchas cosas y se pueden hacer cosas con tal de obtener lo que tú quieres. Sí, conozco casos, mis hermanos, que a veces pues hacen incluso hechicerías para que se muera la esposa del que yo estoy codiciando y quedarme con ese paquete. Sí, son casos de la vida real, mis hermanos. Se pueden codiciar muchas cosas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque Dios no le gusta. Dios sabe, uno no puede codiciar lo que no le pertenece. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y no pecar en contra del Señor. El Señor nos libre de vender también las cosas que nos ha permitido tener. No se pueden vender los dones. No se pueden vender. Pero hoy en día, mis hermanos,
se venden los dones, se venden los pastorados, se venden los apostolados, se vende, todo eso se vende. Se dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, nada más. Te doy, dame tanto y trato hecho, jamás deshecho. Debe uno tener mucho cuidado, mis hermanos, porque el Señor pone reglas, pone límites. Y cuando uno se sale de ese límite, la furia del Señor viene sobre de uno. Uno no puede venderse, hacer lo malo ante los ojos del Señor. Uno no puede codiciar. Son límites que el Señor establece en los cielos y en la tierra. Y ni terrenalmente podemos codiciar nada, porque puedo haber, como yo les decía, puede haber un terreno que está ahí como mal puesto, no veo que tiene dueño, nadie se ve, voy a hacer esto, voy a hacer papeles y esto, y al cabo que me queda muy cerquita, ¿verdad? Entonces parece tan fácil hacer esas cosas, porque hay mucha gente sutil que tiene, como decía, los príncipes, que tienen la influencia para hacer las cosas y se prestan para hacer las cosas, pero la furia del Señor viene. Eso también sucede muchas veces, desgraciadamente, mis hermanos, cuando los padres mueren y los padres, a veces los padres se nos hace fácil no hacer testamento. Y al no hacer testamento, cuando los padres mueren, los hijos son unos pleitos, son unas que se andan peleando por las propiedades y ofensas y discusiones por esa situación. Y no puede uno violar los límites que el Señor no permite, ni en los cielos, ni en la tierra. Amén, mis hermanos. Vamos a Deuteronomio 29, dice aquí 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas estas palabras de esta ley. Aquí nos está diciendo que hay cosas secretas que pertenecen al Señor. Hay cosas secretas que pertenecen a Él y a nosotros no nos pertenece, pero Él en su amor a nosotros nos ha revelado unas cosas que nos las ha dado y a nosotros tenemos derecho a esa revelación que el Señor nos dio. Amén. Entonces, dado que el Señor es dueño de ciertas cosas, mis hermanos, nosotros no podemos pretender a querer tener algo que no nos pertenece. El Señor pone límites, el Señor pone fronteras. Por ejemplo, mis hermanos, recordemos también que Lucifer, él quiso conocer más que el Señor y ser más que el Señor y tomar lo que no le pertenecía. Entonces él violó fronteras y por haber violado fronteras, ¿qué pasó? Fue derribado, ¿verdad? Pero también vemos otro ejemplo, mis hermanos. Por ejemplo, el Señor le reveló a Pablo. El Señor le reveló a Pablo secretos muy importantes y él decide. ¿Por qué a uno les dio más revelación? ¿Por qué les dio a otro menos? Esa es la bendición del Señor. Y Pablo decía, me he sido revelado cosas que no les puedo decir. Entonces, eso solamente está en los designios, mis hermanos, del Señor. Hay fronteras que uno no puede rebasar. Dios decide a quién le revela más, Dios decide a quién le revele menos. Pero las cosas secretas no podemos nosotros rebasar esa línea. No podemos irnos más allá. Porque son las cosas que le pertenecen al Señor. Y no podemos nosotros ir más allá. Hay personas que se meten y que buscan y que quieren hacer. No les ha sido dado a ellos. Nosotros tenemos que tomar, que tener esa conformidad, ese agradecimiento de que el Señor nos dio esa medida tiene que ser respetada. Así como cuando repartió la tierra a las tribus, una les dio grande propiedad, unas menos, no había envidias, no había ay, ¿por qué a qué le dio más? ¿Y por qué a mí me dio poquito? No, uno tiene que respetar. Así como nosotros, mis hermanos, como siervos del Señor que somos, cada quien tiene su diferente aroma. Cada uno de nosotros tenemos diferente propósito, diferente don, diferente gracia. Y no podemos celar los dones de cada quien. Dios a uno les da de una manera, Dios les da una manera de otra. Y no podemos celar el aroma de cada quien o el talento de cada quien o el ministerio de cada quien.
debemos respetar, porque si nosotros en nuestro corazón codiciamos, en nuestro corazón tenemos celo, envidia, de que por qué uno destaca más y yo no estoy destacando, eso es decisión del Señor. Y si es decisión del Señor, nosotros debemos que respetar la decisión del Señor. Y a nosotros nos ha dado algo. Y lo que nos ha dado, trabajarlo. Amén, mis hermanos. Aquí hay otro ejemplo. Bendito el Señor, santo es el Señor. Dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados, oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grande riqueza. Tú irás y tus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo la iniquidad de los amorreos. Aquí está hablando, mis hermanos, Dios le está hablando a Abraham, porque Abraham decía, bueno, ¿realmente me vas a dar ese hijo? Y le dice, sí. Entonces Dios le dice que haga un sacrificio para confirmar este pacto de que iba a tener un hijo Abraham con Sara. Y también le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué? Yo no te voy a ocultar nada, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces dice Abraham, no, ¿por qué? Dice, mira, tal vez, dice, ¿cómo va a morir el justo con el injusto? Dice, si hubiera 50 justos, ¿los matarías? No, si hubiera 50 justos, no los mataría. Dice, bueno, tal vez hubieran 45, ¿los matarías? No, no mataría 45. Bueno, pero si hubiera 40, no, tampoco mataría a los 40. Bueno, mi Señor, no se enoje, pero si hubieran 30, ¿te enojarías y los matarías? No, no los mataría. Bueno, pero tal vez hubieran 20. No, tampoco los mataría. Pero mi Señor, si hubieran 10, ¿los matarías? No, no los mataría. Pero en efecto, mis hermanos, no había ni 10. No había ni 10. Y entonces ahí estaba él dialogando, pero el Señor le dice en el 15, tú irás, porque también le reveló que la descendencia de él, porque le había dicho, sí vas a tener hijo y tu descendencia va a pasar y va a estar 430 años en ese lugar. Le estaba explicando Dios a Abraham esto. Y entonces ahí le dice, pero tú irás y tus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, dice, porque hasta entonces no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Quiere decir, mis hermanos, que la tierra donde iban a estar el pueblo de Israel había amorreos y había cananeos, y ahí había maldad. Pero entonces Dios en sus designios tiene un límite, mis hermanos, de lo que es la iniquidad. Uno no puede pasar los límites que el Señor nos ha permitido, porque nuestro Dios tiene leyes. Nuestro Dios, mis hermanos, tiene leyes y Él establece esos límites. Dios decide hasta qué nivel de maldad y iniquidad va a soportar. Cuando Dios le dijo que iba a sacar al pueblo de los cananeos y de los amorreos, dice, ahorita hay maldad, pero todavía, así le dice, hasta entonces no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Sí había iniquidad en ese lugar, sí había maldad, pero todavía ese lugar no llegaba al colmo. Todavía no llegaba al límite. Entonces, ¿en qué momento llegó al límite? Por eso, cuando Dios les revela, dice, oye, Señora, ¿no habrá ni siquiera 10? Dice, no, ni siquiera 10. Pero aún así, todavía no llega al colmo ese lugar. Y por eso el Señor decidió sacar a los cananeos y a los amorreos de ese lugar, para poner al pueblo de Israel en todo ese territorio. Y entonces, más adelante, aquí dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y de Gomorra ciertamente es grande. El clamor era grande en maldad, mis hermanos, y su pecado es sumamente grave. Dice, descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, al cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie
delante del Señor. Entonces nuestro Dios y Abraham se quedan ahí y mandan los ángeles a ver a Sodoma y a Gomorra, a ver qué tanto había avanzado la iniquidad y la maldad de ese lugar, porque Dios había decidido matar a ese lugar, destruir a todo ese lugar, porque había mucha maldad. Y entonces dice más adelante en el capítulo 19, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer de la tarde, y cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vienen a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿A qué se refiere sácalos para que los conozcamos? Querían ellos tener relaciones con ellos. Entonces, mis hermanos, hay un límite que Dios establece. Aquí fue el colmo, y esta fue la razón por la cual es el Señor, aunque ya en el capítulo anterior dice que ya la maldad era grande, este fue, ahora sí que la gota que derramó el vaso, y fue cuando Dios decide decirle a los ángeles: saca a Lot y váyanse, porque va a ser destruido Sodoma y Gomorra. Entonces hay un límite que Dios nos establece a nosotros. Es como un padre, mis hermanos, cuando le dice a un hijo: ¿sabes qué? Pórtate bien. Mira, no hagas esto. Mira, respétame y pórtate bien. Y no hace caso el niño, y no hace caso, y sigue las mismas. Y le dice: mira, pórtate bien porque ya me debes una. Y pórtate bien porque ya me debes dos. Y pórtate bien. Llega el momento en que rebasa el límite, y entonces viene la sanción. Dios, mis hermanos, nunca es un Dios que no avise. Aquí les estaba dando tiempo, le dio tiempo, dice: todavía no llega al límite, pero voy a ir a ver cómo están. Así es en la vida de nosotros. Dios nos da oportunidad de que nos enmendemos. Dios nos da la oportunidad que nos volvamos a Él y que clamemos misericordia. Pero aquí ellos no quisieron, sino fue por eso que ya decidieron tomar esos ángeles. Y entonces por esa fue la razón que Dios decidió, porque ya la maldad había llegado hasta el colmo. Pero antes, siempre Dios no es un Dios que no dé oportunidad. Así como nosotros les decimos a nuestros hijos: ¿sabes qué? Pórtate bien, mira, haz caso, mira, te estoy hablando. Así es Dios. Dios ama a su pueblo de Israel, pero también a todos los otros pueblos les da oportunidad. Porque Dios ama toda la creación, mis hermanos. Dios es misericordia. Dice la palabra que el sol sale sobre justos e injustos. Pero hay momentos en que ya rebasan ese límite, y entonces dice: hasta aquí llegaste. Dios se da cuenta, mis hermanos, todas las injusticias que hay en el mundo. No solamente en su iglesia, sino en el mundo. Cuando hay secuestros, cuando hay violaciones, cuando matan a la gente, cuando la descuartizan. Hay estados donde hay demasiada violencia, no solamente en nuestro México, en otros países. Eso rebasa, entonces llega una sanción, y el Señor pone límites. No se puede uno salir de esos límites, porque entonces dice la palabra de Dios que el furor viene sobre nosotros. Vámonos más adelante, dice aquí la palabra de Dios en Hechos: santo es el Señor. Glorifiquen, mis hermanos. Dice: y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la multitud, gritando, diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aquí, mis hermanos, podemos ver cómo estos varones de Dios, estos apóstoles, Bernabé y Pablo, estaban haciendo milagros y quisieron ofrecerle sacrificios como si fueran ídolos. Y ellos dicen inmediatamente: no, tú no puedes hacer eso.
Dice aquí en Hebreos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provecho para todos vosotros. Esto nos está enseñando, mis hermanos, que a veces nosotros, aunque Dios quiere que crezcamos, que avancemos, que progresemos y que podamos destacar en este mundo terrenal, no es motivo para que nosotros nos aprovechemos de eso y busquemos una vanagloria. Porque entonces estaríamos rebasando un límite. El único que es digno de adoración es el Señor. El único, por eso está hablando aquí de los pastores, obedecer a vuestros pastores. Nosotros los pastores tenemos un grande privilegio de parte del Señor y una honra que el Señor nos permite. Pero esa honra que el Señor nos permite y esa gloria que el Señor nos permite no es para gloriarnos. Y esa honra que el Señor nos permite no es para honrarnos a nosotros, sino es para dar la honra al Señor. Entonces estaríamos violando sus mandamientos, estaríamos rebasando lo que el Señor ha puesto en nosotros. Esa honra le pertenece al Señor. Esa gloria que nos permite, no solamente a los pastores, a muchos siervos y a nosotros también, porque nos han distinguido el Señor como hijos que somos, no podemos nosotros rebasar. Aquí podemos ver cómo estos apóstoles, tanto Bernabé como Pablo, inmediatamente rechazaron eso. Y nosotros así tenemos que ser, mis hermanos. Nosotros, como siervos de Dios y como hijos de Dios, no podemos esperar vanagloria o honra o tributo y que nos traten en anda. Somos siervos todos y consiervos de nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que servirle, pero no podemos violar ese mandamiento. Así seamos los superprofetas, así seamos los superapóstoles o la distinción que el Señor le plazca, porque repito, el Señor da a cada quien como a Él le place. A uno les da más, a uno les da menos, pero a todos da. Y a cada quien da diferente aroma. Entonces nosotros no podemos violar, mis hermanos, esos linderos que el Señor nos permite tener. Porque la gloria, la honra y la alabanza, ¿a quién es? A nuestro Padre. Exactamente, a nuestro Padre. Entonces, esos dones, mis hermanos, que el Señor nos permite, tanto como siervos, no debe de ser más importante que nuestro Dios. Si el Señor nos ha dado un ministerio, no voy a querer yo más el ministerio que a Dios. Si el Señor me ha dado a mí un pastorado, no va a ser más importante el pastorado que mi Dios. Si el Señor me ha dado un ministerio o te ha dado a ti dones, no va a ser el don más importante que nuestro Dios. Porque entonces estamos violando ese límite. Todo pertenece al Señor. Todo es del Señor. Nos lo permite usar con un propósito y para gloria y honra del Señor y que testifiquemos quién es el autor de todas las cosas. No es para honrarnos a nosotros y no podemos violar ese mandamiento, no podemos rebasar esos linderos. Amén, mis hermanos. Aquí hay otro ejemplo. Santo es el Señor. Dice Jueces 16, dice, entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, declárame cómo se te puede atar. Y él le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabeza, de mi cabellera, con la tela y la asegurares en una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras, le apremiaba su alma, se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazario para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Resulta, de mis hermanos, que este Sansón no tomó en respeto la honra que el Señor permitió, porque él lo hizo juez, él no hizo nazario con un propósito, pero él siempre andaba jugueteando, él siempre jugaba con la unción del Señor, él jugaba con lo que el Señor le había permitido, no hacía lo que era correcto delante del Señor, para él era un fácil, él tenía no que tomar mujeres de otros pueblos y él tomó una mujer ramera prostituta.
Y él estaba con esta mujer ramera jugueteando con las cosas santas del Señor. Entonces él pasó los límites, mis hermanos. ¿Por qué pasó los límites? Porque Dios le había dado ese privilegio de tener una fuerza, y ese don, esa fuerza que el Señor le dio, Dios se la dio por medio de los ángeles, y se lo dijo a su madre que él iba a ser nazario y que no tenía que pasar navaja. Era un secreto que los ángeles le habían hecho a su mamá, y él lo conocía, ese secreto. Era un secreto que él no podía violar, ese secreto, y salírselo y decirlo a una ramera. Era un secreto santo en el cual que tenía que guardar, y no tenía que juguetear con lo que el Señor le permitía. Pero él estaba violando ese mandamiento, él estaba violando los límites, él se salió totalmente de eso. Las cosas santas y lo que el Señor le permitió hacer era para honrar al Señor y para libertar al pueblo de Israel. Pero él se la pasaba jugando con lo que el Señor le dio. Y a veces nosotros jugamos con lo que el Señor nos da. No valoramos lo que el Señor nos da. Se nos hace fácil tomar como juego la unción del Señor, la gracia del Señor, los dones del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque la ira del Señor viene cuando nosotros hacemos eso. Él pensaba que toda su vida iba a ser así, pero él no se dio ni cuenta, él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces, creo que ahí perdió todo. Porque, mis hermanos, cuando ya perdemos al Señor, se acabó todo. Se acabó todo. ¿Por qué? Por estar jugueteando y le engañaba, y ahora sí, mira, ahora sí te voy a decir la verdad, y ahora sí, y se dejaba apapachar y andaba jugueteando con las cosas santas del Señor. Entonces, él sí rebasó ese límite y no se dio cuenta en qué momento el Señor se había apartado de él. Y cuando el Señor se apartó de él, ahí lo perdió todo. Y él no se dio cuenta en qué momento perdió lo que el Señor le dio con tanta honra que le dio. Y entonces fue cuando él dice que los filisteos lo detuvieron, le sacaron los ojos, le cortaron el cabello y le pusieron como bestia para moler en una piedra de molino. Entonces, lo que el Señor nos permite, mis hermanos, guardémoslo con temor y con temblor. No violemos esos linderos, no traspasemos lo que el Señor nos ha dado, no querramos hacer cosas que el Señor no nos mandó, porque entonces vamos a estar en gran problemas. Respetemos los límites que el Señor nos pone, porque el Señor no se equivoca, el Señor no se equivoque nada. Yéndonos más adelante, mis hermanos, dice aquí el Señor, Proverbios 20:20, dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Y dice Proverbios 17:13, dice: al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Nuevamente el Señor pone límites en esta tierra y en el cielo también. ¿Por qué, mis hermanos? El Señor establece un orden en esta tierra, y el Señor pone leyes y pone un gobierno. Es cierto que en esta tierra a veces hay hijos que no respetan a su padre ni madre, y los maldicen y les declaran cosas que no, y son irrespetuosos con sus padres. Pero aquí el Señor dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. ¿Saben a qué lámpara se refiere? No precisamente la lámpara de Aladino, mis hermanos. ¿A qué lámpara se refiere? A la vida. Se refiere a la vida, mis hermanos. Porque nuestros días se van a alargar o se van a cortar. Aquí se refiere a la vida que el Señor nos permite. Y si nosotros le pagamos mal a nuestros padres por el bien que nos hicieron, toda la vida nos va a ir mal. Toda la vida. Cuando un hijo le falta el respeto a su padre, cuando un hijo le reprocha al padre, cuando un hijo está en contienda con el padre, nunca le va a ir bien a ese hijo. ¿Por qué? Porque el Señor pone leyes. El Señor ha establecido leyes, y esas leyes que el Señor ha hecho ya y da, ¿verdad? No dice: ay, yo veo que se porta bien, ahora sí te lo voy a bendecir. No, son leyes que son establecidas en esta tierra,
Por ejemplo, como qué leyes. ¿Se acuerdan de las leyes que el Señor nos da, mis hermanos? ¿Qué leyes me pueden decir? ¿Nadie conoce las leyes? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida. Amén. ¿Qué otra ley pueden ser? A ver, ¿cuál? El que siembra para la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Son leyes que están establecidas, son leyes que el Señor ya están dictaminadas. Conozcas de Dios o no conozcas de Dios, si hay uno que no conoce del Señor y no tiene salvación, pero honra a sus padres, le va a ir bien. Eso son leyes universales. Entonces Dios establece el orden y un gobierno del Padre y del Hijo. Y el Hijo siempre tiene que honrar al Padre terrenalmente, pero también tenemos un Padre bueno. Y ese Padre bueno nosotros tenemos que honrarlo. No podemos decir, ay Señor, ¿por qué no me bendices a mí? Ay Señor, tú creo que tú le das a este más y a mí no me das. Porque entonces estamos violando lo que Dios decidió para cada quien. Estamos deshonrando a nuestro Señor, mis hermanos. Ahora, el orden que Dios estableció, porque Dios sabe que Él es, mis hermanos, la fuente y el origen de todas las cosas. De nuestro Padre provienen todas las cosas. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y no podemos estar en contra de nuestro Dios, porque Él es la fuente de la vida. Y no es que Dios quiera, como Padre, hónreme, aquí todos mis súbditos están aquí y aquí todos no. No, sino porque Él sabe que Él es la fuente de todas las cosas y Él tiene que ocupar su lugar como Padre. A veces terrenalmente se piensa y los padres le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Yo no quiero que me veas como tu papá, yo soy tu amigo. Eso no puede ser, es un malentendimiento, no es algo bíblico. En el mundo sí se dice, hay papás, conozco, no, es que yo quiero tanto a mi hijo que es mi amigo y yo con él me siento, yo con él platico, yo con él bebo, yo con él fumo, yo con él aquí, nos llevamos muy bien. Se pierde el respeto, mis hermanos. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Nuestro Dios es nuestro Dios y nosotros somos los hijos. Y tenemos que honrar. No podemos, mis hermanos, nosotros violar esos mandamientos. El Padre siempre va a ser el Padre y nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestro Padre. Y lo que decide el Padre, tenemos que tener contentamiento con lo que el Señor da. No podemos, mis hermanos, violar los mandamientos de nuestro Señor. Ahora, nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios lleno de grande misericordia y quiere que nosotros seamos misericordiosos. Pero cuando Dios disciplina a alguien, ¿sí me están escuchando? Tenemos que ser misericordiosos y nuestro Padre es misericordioso. Pero cuando nuestro Padre ya rebasó el límite, el Hijo, y ya se pasó y ya violó, ¿verdad? Ese límite. Y si el Padre quiere corregir y disciplinar a ese alguien, a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que nuestro Dios. No, el Señor te va a sanar. Sí, mis hermanos, a veces pedimos por alguien, el Señor está tratando con alguien y nosotros estamos pidiendo a fuerzas que el Señor lo sane, cuando el Señor está tratando con él. Y queremos ser más benevolentes que nuestro Señor. Y no sabemos a veces la condición y por qué el Señor o por qué alguien está pasando por algo y nosotros, no, el Señor te va a dar y el Señor te va a levantar y el Señor, mira, no podemos ofrecer más que nuestro Dios, ni asegurar milagros y prodigios cuando no es la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo pedir, porque entonces estamos violando mandamientos. Cuando no sabemos el propósito de Dios, tenemos que aprender a orar, tenemos que saber decir, Señor, si es tu voluntad, que se haga, porque yo no conozco esta situación, yo no conozco por qué esta persona está en esta situación. Si es tu voluntad, hazlo. Porque el Señor, mis hermanos, no nos ha prometido una vida de lechos y de rosas y de paraísos, todavía no, todavía no. A mí dice aquí esta palabra y la voy a leer en Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Esto
sí nos ha prometido nuestro Señor. Esto es lo que sí podemos decir a las personas, pero no podemos nosotros ser más misericordiosos que Dios. No podemos rebasar ese límite, mis hermanos, porque solamente Dios sabe cada cosa y cada vida. A veces es porque han violado muchos mandamientos, porque la maldición nunca llega sin causa, y tampoco nosotros somos juez. No podemos saber si es un trato de Dios, no podemos saber si el Señor le está llamando de alguna manera, no podemos saber. Debemos de tener cuidado de hacer juicios que no nos corresponden a nosotros, ni sabemos, y tampoco pedir por algo que el Señor no le place, porque cuando el Señor disciplina, Él sabe por qué. Tenemos que aprender a pedir. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y como tal tenemos que honrar y estar contentos con la voluntad del Padre y no violar, mis hermanos, esas líneas que el Señor establece, ni en los cielos ni en la tierra, y honremos a nuestro Dios como es digno, y nosotros respetémonos como hermanos en Cristo, que somos sin codicia y sin rebasar límites. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie.